El disciplinado ejército del general romano oriental, Flavio Belisario, no solo logró conquistar el reino vándalo del norte del África Occidental para el imperio en el año 533, también avanzó desde el sur de Italia reconquistando las grandes ciudades italianas, hasta que en el año 537 los romanos recuperaron la ciudad de Roma y fue defendida exitosamente durante un año de asedio, porque el rey de los ostrogodos, Vítiges, no iba a dejarle la Gran Roma a los orientales. Aún así, la guerra entre los romanos orientales y los ostrogodos está muy lejos de terminar, ya que los godos siguen controlando la mayor parte de Italia, la mitad norte, mientras que las grandes ciudades de la mitad sur ha sido ocupada por tropas bizantinas, pero aún la conquista no está hecha porque los godos siguen muy fuertes. Los ostrogodos unen fuerzas con aliados poderosos en el norte, burgundios, alamanes y francos. Mientras tanto, en el oriente, los persas rompen el pacto de paz con Constantinopla e invaden las fronteras orientales, y como para empeorar aún más la situación, el emperador Justiniano ha empezado a desconfiar un poco del que ya ha demostrado ser su mejor general, Belisario, ya que teme que sus legiones lo proclamen como emperador a causa de sus brillantes victorias militares y su popularidad como general romano. La conquista de Italia se lanzó en dos frentes. La invasión por mar de Belisario fue exitosa. Sin embargo, la invasión por tierra del general Ilírico Mundus quedó estancada porque este general murió en batalla en el año 536, justo después de conquistar la ciudad de Salona, poco antes de la reconquista de Nápoles y Roma. En Constantinopla, los romanos celebran la reunificación entre la capital del Oriente y la capital del Occidente, Constantinopla y Roma, pero la guerra gótica se sigue luchando por más que el emperador celebre la anexión de Roma. Uno de los generales de Belisario, Ioannes, fue enviado con un contingente de caballería de 2000 jinetes para asaltar ciudades y aldeas gótico-romanas en caso de que el rey Vítiges rompiera la tregua de paz mientras asediaba Roma. Esta fuerza de caballería logró adentrarse varios kilómetros al norte hasta que consiguió tomar el control de Ariminum, quedando peligrosamente cerca de Rávena, la capital italiana más importante del norte, por lo que Vítiges decidió levantar el asedio de Roma y se retiró a Rávena para defenderla en caso de una invasión, aunque antes de irse, Belisario ordenó otro ataque táctico veloz contra la retaguardia gótica, causando aún más bajas al enorme ejército de Vítiges. Así fue como Belisario le ganó las batallas a Vítiges, a pesar de tener un ejército mucho más pequeño, con ataques tácticos bien planeados y ejecutados por sus soldados de forma muy eficaz. Camino al norte, Vítiges desvía una fuerza goda para iniciar un asedio contra Ariminum y Belisario envía 1000 legionarios más a Ioannes en apoyo a la defensa. Mientras tanto, muchas ciudades romanas de Italia intentan entablar contacto con el general Belisario para volver a formar parte del Imperio Romano, sobre todo viendo el reciente éxito al reconquistar Roma. Mediolanum, que es la actual Milán, es una de las grandes ciudades romanas que quieren aliarse a los bizantinos para volver a formar parte del imperio y se encuentra en el extremo norte de Italia, una región completamente controlada por los bárbaros. Por ello es que empieza a ser asediada por un ejército de burgundios y francos, aliados de los ostrogodos. Belisario se ve obligado a enviar una pequeña guarnición para que llegue a Mediolanum y la apoye en la defensa, fragmentando aún más su pequeño ejército, aunque los romanos finalmente reciben buenas noticias porque los refuerzos militares llegan a las costas italianas al mando del general Narcés. El problema es que tiene una fuerte rivalidad con Belisario y ambos discuten sobre la maniobra militar que tienen que realizar para avanzar contra los bárbaros, y en medio de las discusiones, a los generales romanos les llega la noticia de que Ariminum también está siendo asediada. Por tierra, el ejército romano de Belisario y Narcés marcha hacia Ariminum. Este ejército se enfrenta a un contingente gótico que está cerca de la ciudad y lo aplasta, mientras que la flota de Narcés, que viene por la costa, llega a Ariminum y los ostrogodos se ven forzados a levantar el asedio antes de quedar atrapados entre el ejército romano, la ciudad y la flota. Durante el invierno del 538 y la primavera del 539, los romanos orientales siguen avanzando poco a poco, tomando el control de varias ciudades del centro de Italia, las que están entre Roma y Ariminum, Urbaeventus, Urbinum, Faesulae y Auximus, para asegurar el camino hacia Rávena. Mientras tanto, en el noroeste de Italia, las tropas romanas que están en Mediolanum y que están siendo asediadas por los bárbaros solicitan refuerzos porque la ciudad corre riesgo de rendirse.
Sin embargo, la rivalidad entre los dos generales romanos provoca retraso y descoordinación, dando como resultado que la ayuda militar no llega a tiempo. Los bárbaros, con un ejército mucho más grande, ofrecen un trato: no hacer nada a los valientes soldados que defienden Mediolanum si la ciudad se rinde, pero en las negociaciones no se habla sobre los habitantes milaneses que se aliaron a Constantinopla. Por ello es que el comandante romano se niega, aunque es presionado por muchos de sus soldados, que ya no resisten más el duro asedio, y al final las puertas de la ciudad son abiertas, que acaba siendo saqueada y muchos milaneses masacrados. Tras el desastre de Mediolanum, Belisario envía mensajeros al emperador quejándose de Narsés, quien no quiso seguir sus órdenes y provocó conflictos en el alto mando militar romano, dando como resultado la caída de Mediolanum. La respuesta de Constantinopla no tarda en llegar y se traduce en la destitución de Narsés, así también como en el ascenso legítimo de Belisario como comandante supremo romano en Italia. A todo esto, una nueva amenaza se acerca a Italia desde el noroeste. Es otro gigantesco ejército bárbaro. Esta vez son los francos merovingios. Vienen liderados por el rey Teodoberto, que viene con un proyecto propio de conquista y decide romper su alianza con el rey Vítiges al atacar tanto a romanos como a godos, derrotando a ambos. Los merovingios empezaron muy bien su campaña. Sin embargo, los francos, que tal vez tienen el ejército más grande de todos, son atacados por un enemigo terrible. Un enemigo que es mucho peor que las espadas godas y romanas. Es un enemigo que incluso se vuelve mucho peor mientras más grande es un ejército, porque se trata de la disentería, una enfermedad muy contagiosa, por lo que si un ejército es más grande, más rápido puede caer por el contagio. La invasión de los francos tomó por sorpresa a todo el mundo, tanto a los bizantinos como a los ostrogodos, pues parece que no estaban claras las alianzas y ambos fueron atacados por los francos. Sin embargo, la disentería le provocó tantas bajas al ejército del rey Teodoberto que decide retirarse de Italia para volver a sus tierras del norte. Con Narsés fuera del mando, el ejército romano de Belisario avanza unificado al norte, hasta que a finales del año 539 llega a la capital ostrogoda, Rávena, que también fue una de las grandes capitales del Imperio Romano. Belisario tiene en mente capturar Rávena, pero primero, antes de llegar a ella, quiere golpearla y debilitarla. Un repentino incendio quema las provisiones de granos de Rávena y los suministros enviados por los godos son capturados en los caminos por soldados de Belisario. Justo cuando su ejército parece llegar a la debilitada Rávena para sitiarla, le llega un mensaje urgente de Constantinopla con órdenes directas del emperador Justiniano, diciéndole que tiene que regresar inmediatamente al oriente porque los persas rompieron el pacto de paz. El llamamiento de Belisario al oriente confirma que la élite bizantina lo considera como su mejor general, pues son capaces de dejar la gloriosa reconquista de Italia a un lado porque para ellos el asunto persa es mucho más importante. Aprovechando que la mayoría de las legiones romanas estaban en Italia, los sasánidas invadieron masivamente las fronteras orientales del Imperio Romano. Un gran problema que hace surgir un dilema para los romanos, pues se centran en una frontera o en la otra. Ya no pueden llevar a cabo dos guerras a gran escala al mismo tiempo. El Imperio Romano no es lo que fue siglos anteriores. Los mensajeros de Justiniano le dicen al general Belisario que ofrezca generosos términos de rendición a los ostrogodos, quizás la vuelta de territorios italianos, pero Belisario no está desesperado. Es de sangre mucho más fría que Justiniano. Se niega a darle términos de esta manera a los godos porque está completamente seguro de que Rávena caerá pronto. Belisario responde que otros generales pueden ir al oriente, no puede dejar la conquista de Italia en mitad de la campaña y decide quedarse en la península itálica, sobre todo porque sabe que está muy cerca de apoderarse de ella y no quiere perder su oportunidad. Solo tiene que hacer que Rávena se rinda. Por su parte, el rey Vítiges genera su propio plan de salvación, viendo que no cuenta con el apoyo de las grandes ciudades italianas, que está siendo derrotado por los romanos de Oriente y que no tiene asegurado el apoyo de los demás reinos bárbaros de Europa.
Su plan para salvarse y salvar a su pueblo godo de una masacre consiste en lo siguiente. Vítiges le propone un trato extraordinario a Belisario. Le ofrece coronarlo como emperador, pero no como un emperador romano de Oriente, sino como un emperador de Occidente. Belisario acepta, aunque no porque realmente tiene planeado ser un emperador, sino porque engaña a Vítiges, aprovechando que está desesperado, para que le abra las puertas de Rávena a cambio de no lastimar a los godos y de no saquear la ciudad. Finalmente, Belisario logra conquistar otro punto vital del mundo occidental, Rávena, que se ha salvado de ser arrasada. Hay quienes dicen que muchos ostrogodos fueron tomados como rehenes, y hay otros que dicen que no sufrieron daños ni persecuciones, y no solo eso, sino que se los trató bastante bien y se les permitió conservar todas sus propiedades. Sea como sea, Rávena ahora pertenece al Imperio Romano de Oriente y solo después de esta conquista, Belisario regresa a Constantinopla, durante el verano del año 540. Cuando Belisario regresa a Constantinopla con un ejército victorioso y el botín de guerra, no se produce ningún desfile triunfal en su honor. Justiniano ha empezado a desconfiar de su mejor general por sus victorias militares. Las hazañas y los triunfos de Belisario llenan de orgullo y de alegría a Justiniano, pero al mismo tiempo lo ponen nervioso. Sabe muy bien lo peligroso que es el ascenso de alguien como Belisario, un general tan exitoso y amado que en cualquier momento podría ser proclamado como emperador por sus propios soldados, algo que ya ha pasado varias veces en la historia. Justiniano decide que durante los siguientes meses tendrá a Belisario muy lejos de la capital bizantina y en lugares peligrosos, como por ejemplo la frontera romano-persa, pero sin los soldados ni el material bélico suficiente como para ganar de forma definitiva una guerra contra el enemigo oriental. De hecho, Belisario tendrá que desplazarse varias veces desde Italia a la frontera oriental y al revés, sembrando un gran malestar y confusión entre sus hombres, algo que será bien aprovechado por los persas, saqueando las grandes ciudades romanas orientales, incluyendo Antioquía. El hecho de que los persas lleguen a la mismísima Antioquía era algo impensable años atrás. Significa que el oriente del imperio está siendo completamente expuesto a causa del proyecto de reconquistar el occidente, pues Antioquía está muy cerca del mar Mediterráneo. Los persas se han abierto paso casi sin oposición. En la primavera del 540, los persas invadieron al imperio y saquearon la ciudad de Sura. Entonces enviaron emisarios a las ciudades romanas circundantes que se vieron obligadas a pagar un tributo para no ser saqueadas. Incluso la ciudad mejor defendida del territorio oriental, Antioquía, fue ocupada y saqueada por tropas persas. Con la toma de Antioquía, los persas prácticamente toman el control casi total del oriente del Imperio Romano, y este nuevo desastre obliga al emperador a enviar mensajeros con una enorme cantidad de oro y una propuesta de paz, a cambio de no seguir incursionando en territorio romano. Todo esto mientras Belisario prepara una campaña en el oriente para luchar contra los persas. El rey sasánida de los persas, Cosroes, acepta el pago, aunque sabe que los romanos tienen a la mayoría de sus legiones en el occidente y por ello decide continuar saqueando territorio romano, hasta que Belisario llega al oriente en el año 541, pero no ha llegado para luchar contra los persas, sino para adentrarse en territorio persa y devolverles el favor. Los romanos ganan un pequeño combate cerca de Nisibis, entonces se meten más y más en territorio persa para vengarse de la incursión del rey Cosroes. Sin embargo, Belisario ordena regresar a territorio romano por falta de recursos y soldados, aunque no sin antes haber saqueado varias ciudades persas. Entre los años 541 y 543, en plena crisis entre el emperador y su mejor general, en medio de un pleno proyecto para reconquistar el occidente, la Recuperatio Imperii, y en medio de una nueva guerra persa, surge un nuevo enemigo mortal para darle un golpe extremadamente duro a los romanos y al resto del mundo civilizado.
Este nuevo problema amenaza con dejar arrasado el corazón del Imperio Romano, una plaga conocida hoy en día como la peste bubónica. En aquella época no era como el siglo XXI. Si había algo que daba más miedo que la guerra, eso era una grave enfermedad que se esparcía con facilidad por todas partes. Era un verdadero terror. La peste deja un terrible rastro de desolación por todas partes, no solo en las grandes ciudades, también en las aldeas pequeñas y las comunidades agrícolas. Todo es arrasado. Nada se salva. Muchos lugares quedan abandonados y los cadáveres se cuentan en cientos. Con el pasar de los meses, en miles. El propio Justiniano contrae esta letal enfermedad y todo el mundo espera su muerte, aunque para sorpresa de todos, se recupera rápidamente solo para ver cómo la plaga sigue arrasando con todo su imperio y sus súbditos. No solamente su pueblo, también a las personas cercanas a él. La cantidad de muertes que ha dejado la peste bubónica supera por mucho a las muertes de cualquier enfrentamiento militar, incluyendo a las grandes batallas históricas. No solo la demografía del imperio se vino abajo, la economía también sufrió un duro golpe. En el año 542, Cosroes vuelve a invadir el oriente del imperio con un ejército, pero esta vez Belisario está en Anatolia y planea hacerle pagar al rey persa por las incursiones pasadas. Sin embargo, la peste se hace presente en todo el oriente del imperio romano y el occidente del imperio persa, lo que causa que las campañas de los dos generales queden en un punto muerto. Ambos ejércitos se terminan retirando de la región. Las fronteras vuelven a estar como antes de la primera invasión de Cosroes, salvo por un protectorado romano del oriente del Mar Negro, el reino de Lásica, que estará controlado por los persas durante 8 años. El mismo Belisario cae enfermo gravemente, lo que más se temían los romanos, más que cuando contrajo la enfermedad Justiniano, aunque este general dispone de los mejores médicos y los mejores cuidados, por lo que logra recuperarse después de estar varios días inconsciente. La terrible plaga que está asolando al mundo romano, al mundo persa, a una parte de Europa, de África y de Asia, pero sobre todo la región en torno al Mediterráneo, provoca que un desesperado Justiniano tome medidas económicas que van a volver a tirar su imagen pública por los suelos. Justiniano había estado bien visto por la mayoría de los romanos, una imagen que le costó mucho ganar gracias a las victorias de sus generales, pero todo da un giro de 180 grados cuando interviene en la economía de todo su imperio, intentando arreglar las arcas del Estado imperial para poder continuar con las campañas de reconquista. Justiniano ordena recaudar todas las deudas públicas, pero no solo eso, sino que ordena aumentar los impuestos y justo en el peor momento, porque los romanos están siendo muy golpeados por la plaga y que ahora venga el emperador a pedir más impuestos impacta negativamente en su imagen ante todo el mundo. Peor se pone cuando muchos se enteran de que parte del dinero recaudado es para pagar un tributo a caudillos extranjeros para que no invadan territorio romano. Y con el pasar de los meses, la corte se inventa nuevos impuestos porque ven que no están recaudando lo suficiente, sin saber que poco a poco están mermando su economía a largo plazo. La economía del imperio, porque si las arcas del imperio no recaudan lo suficiente, estos romanos están ignorando que es porque todo el mundo romano está pasando por un duro momento económico, y más impuestos solo va a empeorar las cosas. Sin importar que la plaga esté afectando gravemente al mercado romano, a las cosechas y a la sociedad, más impuestos descabellados surgen de la nada, como por ejemplo que una persona tenga que pagar por el negocio de otra persona si es que una muere por la peste, y lo mismo es para los granjeros. Todo esto hace que el descontento contra el emperador se convierta en odio.
Las fronteras del norte de los Balcanes, protegidas por escasas guarniciones romanas, también están empezando a sufrir cada vez más incursiones bárbaras y son enormes ejércitos los que amenazan con adentrarse en los Balcanes. En el norte, haciendo frontera con el imperio, están los gépidos, un pueblo germánico, pariente de los godos, que se llevan bastante bien con los romanos. Es más, tienen más conflictos territoriales con sus primos ostrogodos que con los bizantinos. Pero un poco más al noreste hay una gran cantidad de pueblos que lentamente están migrando más y más hacia el sur. A todos estos pueblos, que son varias confederaciones, se los conocerán como eslavos. En medio de todo esto y con las fronteras orientales en calma, los romanos vuelven a volcar sus miradas a Italia para continuar con lo que empezaron hace una década. Los romanos no avanzaron más desde la invasión persa, pero lo conquistado está siendo mantenido por las legiones que están desplegadas en las grandes ciudades conquistadas. Los romanos van a volver a la campaña italiana, aunque los ostrogodos no solamente tienen a un nuevo rey guerrero que los lidera, Tótila, sino también que su ejército está recuperado y la guerra continuará durante una década más. Si el video te gustó, podés comentar tu opinión, darle pulgar arriba y comentarlo. Hasta el próximo video.